Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la temporada de Navidad. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 13. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no lo cree, no cree en Dios. Hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 147 y el responsorio es: bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacía tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 1, versículos 7 al 11. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, ya con el cierre de esta semana. Mañana sábado
se cerrará prácticamente la temporada de Navidad con la solemnidad de la Epifanía. En algunas comunidades como las nuestras, comunidades mexicanas, pues la temporada navideña se extenderá hasta la celebración de la Candelaria el día 2 de febrero, también popularmente conocida como el levantamiento del niño. Muy bien, continuamos leyendo de esta primera carta de Juan. Les había mencionado desde el miércoles, jueves y también hoy, donde el autor de esta carta había presentado 3 condiciones para permanecer en el mundo como hijos e hijas amados de Dios. Ya el miércoles y jueves les hablé de las primeras 2 condiciones. Ahora nos presenta la tercera condición, de que se tiene que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y esto no es simplemente una propuesta, no es un acto intelectual, no es simplemente aceptar la doctrina, sino tener la relación con aquel que Dios nos ha enviado, con Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y creer en Él es poseerlo. Y en realidad no es poseerlo, sino ser poseído por Él. O sea, vivir una relación con Él en el sentido de cómo se vive una relación con un amigazo, una amigaza con quien uno tiene una relación profunda. Pero, claro, la de Jesús es mucho más, porque no es cualquier persona, no es cualquier amigo, no es cualquier amiga, es el Hijo de Dios quien al entrar o al ser poseído por Él nos ofrece la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Vivir en la intimidad con Dios Padre, la misma intimidad y confianza que Jesús comparte con su Padre. Y esto no es simplemente una promesa, o sea, la vida eterna no es una promesa que se nos da, es algo que ya se vive en el presente, pero que aún está por cumplirse, o sea, llegar a la plenitud en la segunda venida de Jesucristo. Ahora, ¿por qué el autor de esta carta desarrolla este argumento acerca de la identidad de Jesús, o sea, de quién es Jesús? Recordamos que en los evangelios Jesús tuvo una gran dificultad con su propia comunidad judía, que no aceptó su identidad, o sea, como el Hijo de Dios, como el Mesías, y tampoco aceptó su autoridad, los milagros que hacía, el poder que se manifestaba en él y por medio de él. Y esto fue uno de los problemas difíciles de Jesús en relación con su comunidad judía, de que su identidad, su autoridad, su poder no fue aceptado. Todo lo contrario, fue rechazado, condenado y entregado para ser crucificado. Ahora, en el tiempo en que se escribe esta carta, hay una nueva dinámica, ya no necesariamente en torno a la comunidad judía, sino en torno a cómo a Jesús, cómo la persona de Jesús se entiende, si es solamente humano, si es solamente divino, o si es humano y divino. Y en el tiempo que se escribe esta carta, predominaba una de varias herejías, esta que se conoce como el gnosticismo, que profesaba que la divinidad a Jesús se le dio solamente en su bautismo, el cual escuchamos en el Evangelio, pero que esta divinidad abandonó a Jesús antes de que fuera crucificado. O sea, y según el gnosticismo, no es Dios, o sea, la divinidad de Dios en Jesucristo quien es crucificado, porque antes de que sea crucificado, esta divinidad lo abandona. Entonces, el que muere en la cruz es solamente Jesús, el ser humano, ¿no? Y esta era la propuesta de los gnósticos, y este es el trasfondo del por qué el autor de esta carta está armando este argumento acerca de cuál es la identidad de Jesús. Y utiliza el proceso legal de aquellos tiempos, de que si un testimonio tenía que ser aceptado como verdadero, tenían que haber testigos. Por ejemplo, Jesús, cuando fue cuestionado acerca de su identidad y autoridad, pues él decía que el Padre da testimonio de su identidad, el Espíritu da testimonio de su identidad, sus obras dan testimonio de su identidad. Juan Bautista dio testimonio de su identidad. Y a pesar de eso, pues aún así fue
rechazado. El sistema legal de aquel tiempo requería de por lo menos 2 o 3 testigos para que un testimonio fuera aceptado como verdadero. Y aquí el autor de esta carta da 3 testimonios que testifican de la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y menciona el bautizo del agua, el bautizo que por medio de Juan el Bautista Jesús recibió. Y después menciona la sangre, y por la sangre se refiere al significado del derramar de la sangre, que está conectado con las ofrendas de sacrificios en el antiguo templo de Jerusalén, donde la sangre derramada de las víctimas de los animales que se sacrificaban pues reconciliaba al pueblo de Israel con Dios. Entonces la sangre de Jesucristo derramada en el altar de la cruz es lo que nos salva, lo que nos redime. Es la sangre de Jesucristo derramada en el altar de la cruz que lo hace para nosotros, que creemos en Él, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque nos redime de la deuda del pecado que nosotros no podíamos pagar. Y solamente Dios, que al hacerse uno con nosotros, se dona, se entrega a sí mismo para pagar nuestra deuda, para rescatarnos, para regresarnos a la dignidad e identidad que habíamos perdido. Y después también el tercer testigo que menciona el autor de esta carta, en este tercer argumento de la condición para vivir como hijos e hijas de Dios en el mundo, es el Espíritu Santo. Así que este es el trasfondo del tema que esta lectura nos da. Dice: queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Ya les he hablado que en los escritos de Juan, tanto en el Evangelio como en sus cartas, hay 2 nociones fundamentales de a qué es lo que hace referencia cuando habla del mundo. La primera es el mundo, la creación de Dios. Y esta noción del mundo es positiva, porque Dios la ha creado, y es ahí donde Dios ha encarnado, es ahí donde Dios nos planta para que seamos testimonio de su presencia y para que toda la creación llegue a creer en Él y aceptarlo, para que así puedan también tener la vida eterna. Esta es la primera noción del mundo, que es positiva. La segunda noción del mundo es negativa, y por mundo, en esta segunda noción, se entiende todo aquello que está en oposición del mundo, que está en contradicción del plan de salvación de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Así que cuando dice esta carta, ¿quién es el que vence al mundo? El mundo que está en oposición y en contradicción a Dios. Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es la respuesta a esta pregunta. Y lo que mencioné al principio, creer que Jesús es el Hijo de Dios no simplemente es una propuesta, no es un acto intelectual. Más que un acto intelectual, es la convicción que nace de la relación de este encuentro íntimo y personal con el Dios. Por eso la fe cristiana no simplemente está basada en propuestas, en doctrina, sino en la experiencia de saberse amado, de saberse perdonado, de saberse reconciliado, de saberse reintegrado y llamado hijo e hija amada de Dios. Esta es la experiencia que se nos da cuando dice la carta que poseemos a Cristo, pero en realidad no es que poseemos a Cristo, es todo lo contrario, somos poseídos por Cristo. Y es esta relación de uno dejarse poseer por aquel que es el autor de la vida, por lo cual se nos da entonces acceso a esta vida eterna. Y por vida eterna no simplemente es lo que sucederá después de la muerte, sino la vida eterna es algo que precisamente como el autor del Evangelio de Juan y esta carta, primera carta de Juan, por vida eterna se entiende la relación de intimidad y confianza vivida en el Espíritu Santo, y que esta vida eterna ya es una realidad en el presente, pero que está todavía por cumplirse, o sea, llegar a su plenitud en la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor. Dice la carta: Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Cuando habla del agua, habla del bautismo de Jesucristo que recibió él por medio de Juan el Bautista, y que en ese bautismo Jesús
En esa revelación que lo escuchamos en el Evangelio de hoy de Marcos, Jesús se le da esa revelación de no solamente para él, sino para nosotros que leemos este Evangelio, para aquellos que fueron testigos de ese evento, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, en quien Dios se complace. Así que el agua, su bautismo, es el primer testigo de su identidad. El segundo testigo es la sangre. Y por sangre, aquí nos hace una conexión a los ritos de sacrificios que se llevaban a cabo en el antiguo templo de Jerusalén, donde el pueblo de Israel ofrecía sacrificios de animales, y es el correr de la sangre en ese altar lo que representaba el acto de redención, el acto de que la vida misma ofrecida en este sacrificio de un animal, Dios nos reconcilia. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios, que Dios, al hacerse uno con nosotros, entonces se ofrece a sí mismo como ese Cordero para dar fin a todos los sacrificios, porque solamente Dios, al ofrecerse a sí mismo, al donarse a sí mismo, entonces Él mismo nos provee la redención, la salvación, por su propia iniciativa, no porque la hemos ganado, no porque la hemos meritado, sino que a pesar de nosotros mismos, Dios nos dice en Jesucristo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, ven, regocíjate en quien digo yo que tú eres, ven, revístete con la dignidad que es tuya como hija, como hijo amado de Dios. Y esto es por pura iniciativa de Dios. San Pablo nos dirá que es por la pura gracia de Dios que somos salvados, que somos justificados, no por ningún acto nuestro. Así que son dos testigos que dan testimonio de la identidad de Jesús, su bautizo y la sangre, o sea, su sangre derramada en el altar de la cruz. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre, dice la lectura, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Nuevamente, aquí el autor de esta carta está utilizando el sistema legal de aquel entonces, donde un testimonio tenía que ser apoyado por lo menos 2 o 3 testigos para que ese testimonio fuera aceptado como verdad. Por eso, aquí el autor de esta carta menciona estos 3 testigos que testifican acerca de la identidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Ya en los evangelios, particularmente en el Evangelio de Juan, este es un tema central acerca de cómo Dios da testimonio acerca de quién es Jesús, de que es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. O sea, el que cree, que en fe acepta de que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces su bautizo después también le da sentido a mi bautizo, de que así como Dios le dijo a Jesucristo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, es precisamente lo que Dios en Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros por medio de nuestro bautismo. Tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Simple y sencillamente porque somos su creación, somos sus hijos e hijas, simplemente porque existimos. No porque lo meritamos, no porque lo hemos ganado, no porque lo merecemos. Todo cuanto Dios ha creado, Dios desea que llegue a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Y por eso Dios ha venido Él mismo en la persona de Jesucristo para salvarnos de nosotros mismos y así poder regresar a esa dignidad que ya era nuestra, pero que la habíamos perdido por medio de nuestra rebeldía y rechazo de aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama hacia Él. Dice: el que no le cree a Dios hace de Él un mentiroso, porque
no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien tiene a su Hijo, o sea, quien posee a su Hijo, pero en realidad podemos entender por qué el autor dice el quien posee a su Hijo, o sea, quien cree en que Jesús es el Hijo de Dios y quien vive esta relación de confianza con Él, pues entonces tiene vida eterna. Pero en realidad, la realidad es otra. No es que poseemos a Jesucristo, sino que somos poseídos por Jesucristo. Porque es la iniciativa de Dios quien nos atrae. Es la iniciativa de Dios quien nos salva. Es la iniciativa de Dios quien nos constituye hijos e hijas de Dios. Así que es Él, cuando nos dejamos poseer por Él, que nos da o nos hace partícipes de esta vida eterna que ya en el presente se viven las primicias, se vive la experiencia de esa vida eterna, pero que aún está por llegar a la plenitud en la segunda venida de Jesucristo. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida, dice. Ahora, este último verso de esta lectura dice: a ustedes los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Es una conclusión de este argumento similar a la conclusión que da el evangelista en su Evangelio de Juan, cuando dice: les he escrito todas estas cosas para que tengan vida y tengan vida en plenitud, tengan vida eterna en plenitud, ¿no? Pues igualmente, en este tercer argumento, para poder vivir en el mundo como hijos e hijas de Dios, se tiene que no simplemente creer o aceptar la proposición, sino vivir la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y repito, no es simplemente una propuesta, sino es la experiencia que nos hace partícipes de esta vida eterna que ya es realidad en el presente. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos, capítulo 1. Y aquí tenemos la escena del bautismo de Jesús. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. El Evangelio no nos dice en labios de Juan el Bautista en detalles acerca de la vida interna, cómo Juan entiende necesariamente a Jesús. Pero Juan el Bautista con estas palabras nos quiere entender que él se siente pequeño en relación a Jesús. O sea, sabemos de que Juan el Bautista y Jesús son primos, son parientes. Pero en la realidad de sus personas, de que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ya hay una diferencia impresionante de identidad en quienes son en relación a Dios. Aunque son parientes, en relación a Dios, pues hay una diferencia impresionante, porque Jesús, el primo, no simplemente es el primo, sino que es el Hijo de Dios, el Mesías, el prometido desde antiguo. Y Juan, en relación a esta persona de Jesús como el Hijo de Dios, pues él se siente pequeño, se siente insignificante. Y con esto Juan no quiere denigrar su propia persona, no quiere denigrar su propia dignidad, simplemente está reconociendo quién es él en relación tanto a Dios como al Hijo de Dios, Jesucristo, a quien él fue enviado, a quien Juan fue enviado para identificarlo, para anunciarlo, para preparar el camino de todos aquellos que después se dejarían atraer por él para que reciban la vida eterna. Dice: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan era el bautizo del agua, del arrepentimiento, como preparación
para recibir el bautizo por medio del Espíritu Santo, que se nos da ya la vida eterna, se nos, como también el evangelista Juan dice, se nos regenera, o sea, renacemos a nuestra verdadera identidad de lo que somos a los ojos de Dios, hijos e hijas amados de Dios. Y esto es lo que Dios nos dice por medio de nuestro bautismo. Precisamente lo que Dios le dice a Jesucristo de quién es Él. Él es el Hijo amado, en quien Dios se complace. Dice, por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea. Jesús crece en la región de Galilea, después baja a la región de Judá y cerca del río Jordán, donde Juan se encuentra bautizando. Entonces Jesús baja de Galilea hacia la parte baja, el Mar Muerto, donde Juan el Bautista está bautizando, y ahí él se hace bautizar. Y después de su bautizo Jesús se introduce al desierto por 40 días y después empieza su ministerio público, donde regresa a Galilea y donde desempeña la mayor parte de su presencia pública antes de regresar a Judá, particularmente a Jerusalén, donde su misión llega a su cumplimiento, donde empieza su pasión, muerte, resurrección y ascensión. Por esos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Así que Jesús, por medio de este evento, Él es afirmado en su identidad como el Hijo amado de Dios, como el enviado, como el Mesías. Y es ungido por el Espíritu Santo para dar comienzo a la misión que Dios le ha encomendado de inaugurar la época mesiánica con el reino que en él se inaugura. Dios le dice: tú eres mi Hijo amado. Quizás nos podemos preguntar, ¿no? Bueno, ¿por qué Dios le dice esto a Jesús? ¿Y por qué Dios tiene complacencias? ¿Por qué se complace? ¿Por qué Dios se regocija en Jesús? Jesús no ha hecho todavía ningún milagro, no ha proclamado ningún sermón. Sin embargo, Dios lo ve y Dios se regocija, Dios se complace en él. Esta es una meditación impresionante, bellísima, porque lo mismo que Dios ve y dice acerca de su Hijo amado, Dios también lo dice acerca de ti y de mí, de todos nosotros, por medio de nuestro bautismo. Que Dios, tú puedes imaginarte, tú que estás escuchando esto, puedes imaginarte de que cuando Dios te ve, que Dios se sonríe y que a pesar de ti mismo, a pesar de tus pecados, a pesar de tus flaquezas, de tus imperfecciones, de que Dios te ve y te dice: tú eres mi hija amada, tú eres mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Simplemente porque existes, simplemente porque Dios te dice: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada. Por ti me las he jugado, por ti he venido a ti a llamarte por tu nombre, para que regreses a tu Padre, regreses a tu Dios, regreses y retomes la dignidad que es tuya como hijo, como hija amada de Dios. ¿Por qué tendemos a aceptar tan fácilmente lo que el mundo dice de nosotros? ¿Por qué le damos credibilidad a lo que otros dicen de nosotros? O lo que la familia puede decir de nosotros, o lo que uno piensa de sí mismo. ¿Por qué le damos tanta importancia y credibilidad a lo que el mundo, otros o uno mismo piensa de sí mismo? ¿Y por qué le damos tan poca importancia y credibilidad a lo que Dios dice de nosotros? De que somos sus hijas, sus hijos amados, en quien Dios se complace, en quien Dios se regocija simplemente porque existo. Porque esta es la experiencia
fundamental que se necesita para vivir en esta nueva identidad y dignidad. Es la experiencia de saberse uno amado, aceptado, reconciliado, sanado, reintegrado como criatura de Dios, como hijo o hija de Dios, y después ser lanzado al mundo para ser sus testigos. Y es esta experiencia del encuentro con el Dios vivo, el Dios que ha venido a nosotros para llamarnos por nuestro nombre, lo que hace la gran diferencia. Y es esta la experiencia por encima de las propuestas de fe, por encima de las doctrinas que profesamos acerca de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Es esta experiencia de saberme amado, saberme aceptado, perdonado, reconciliado, lo que hace posible entonces esta relación de intimidad y confianza tanto con Jesucristo como con Dios Padre por medio del Espíritu Santo. Y es esta la experiencia que después nos lleva a poder hacer con otros, a poder ofrecernos como Dios se ha ofrecido por nosotros en Jesucristo en relación con el prójimo. Nuestra relación con Dios nos tiene que llevar por necesidad al prójimo en hermandad, en solidaridad. Porque a pesar de nosotros mismos, Dios ha venido a nosotros. Un acto gratuito, un acto de pura iniciativa de Dios. Y que cuando se nos da esta experiencia, entonces es lo que despierta en nosotros el deseo y la capacidad de hacer con otros, con el prójimo, lo que Dios ha hecho con nosotros. Aquí es donde empieza la aventura con Cristo, que a veces nos llevará y nos meterá en situaciones difíciles, pero si hemos de ser fiel a la vida que se nos da en Jesucristo, entonces hemos de confiarnos que aquel que nos llama, que aquel que nos salva, que aquel que nos redime, pues también nos dará lo necesario para poder responderle hacia donde Él nos llame, no hacia donde Él nos lleve. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.